Buenas noches, amigos y amigas televidentes de todo el territorio nacional que a esta hora y por este canal y una red de cable a nivel nacional ven su programa Realidad TV. La realidad como es, solo aquí en Realidad TV. Yo soy Tomás Suriel Pérez y le invito a compartir una hora de comentarios y análisis de los principales acontecimientos ocurridos aquí en el terruño dominicano y por supuesto en el resto del mundo. Hoy, como siempre, compartiendo con los dilectos amigos Julio César Santana y Adán Boden y García. Díganme ustedes, muchachones. Buenas noches, Tomás. Buenas noches. Julio, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, amigos televidentes. Aquí. Participaron en el desfile militar, ¿verdad? Se supone que Yo no soy militar. Pero No, como pero ciudadano, es un desfile muy Es un bonito. evento nacional de Por la la patria. Y por la independencia. Pensé y que era en todo el eso. desfile como tal, No, participar. que si participa en la observación, claro. Bueno, Yo soy un simple civil. se hizo un desfile donde las Fuerzas Armadas mostró una vez más su... Poderío militar. No vamos a hablar de poderío, porque... Su desarrollo tecnológico. No, su entereza, Su interés. digamos su entereza. Su interés. ¿Verdad? Su entereza que nosotros suponemos, y debe ser así porque la Constitución lo dice, su interés en la defensa de la soberanía nacional, ¿verdad? Claro. No. Exacto. Es una especie de mandar un mensaje de enseñar el mollero, es decir, para que nadie invente. O sea, sí, porque no somos soldados de chocolate ni nada de eso, sino que ahí está la fuerza de la patria. A mí me gusta cómo maquillan a los soldados ahora, porque antes no los maquillaban, pero ahora le hacen unos maquillajes. Sí, porque hay de todo, hay cazadores de montañas, hay de todo. Sí, ahí De el periódico sacó ahí unos soldados maquillados como si fuera... bueno, el mismo diseño que tienen los aviones Tucán, Sí. que es como de un tiburón o algo así. Ese mismo diseño tenían unos soldados ahí. Bueno, muy bien, ese desfile militar. Eso me recuerda. Presidido, Es muy por bonito. supuesto, por el presidente de la República. Sí, muy bonito el desfile. Eso me recuerda, Tomás, los años 60 y 70 quizás, cuando uno como niño, muchacho, era muy afín con las películas y los mensajes que enviaban por los medios de comunicación de aquella época en relación a los soldados y al soldado de la guerra. Pero ¿qué guerra? Aquí nada más hubo una sola guerra en este siglo que pasó. Pero ¿qué va? De todos modos, se ha convertido en una costumbre histórica nacional que para esta fecha los cuerpos militares hacen una pequeña demostración de sus unidades, de sus batallones, etcétera, que realmente eso me parece a mí que viene de la época de True, porque, qué sé yo, ¿con quién nosotros vamos a pelear? No, bueno, pero Bueno, todos los países tienen ejército, o la mayoría de los países, y lo tienen para preservar su soberanía, y nosotros sí tenemos que preservar nuestra soberanía, señor. Pero más que... Hay que preservarla. Preservar la soberanía, Oye, cuando la invasión es pacífica como la que tenemos, Los ¿qué hacen los soldados, militares? la fuerza que debe defender la soberanía del país, como dice Tomás, debe demostrar que está en condiciones de hacerlo. Claro. Tú no vas a presentar, por ejemplo, una serie de militares y que gordos, que no se pueden mover. Entonces, ven acá, ¿y en manos de quién está la patria entonces? Barrigones. Entonces, esa demostración es un despliegue de la tecnología y de todos los malabares que en un momento determinado están preparados para hacerlo en defensa de la patria. Así es, mire, la empresa distribuidora de electricidad dominicana, ETED, que es la que se encarga, ¿no?, de esa grande torre que se ven, las llamadas autopistas eléctricas que van a las diferentes regiones del país. Bueno, pues
La ETED ha denunciado que manos criminales están boicoteando el sistema de autopista eléctrica de distribución de energía en la región sur sobre todo, y que han derribado, han sacado de circulación torres que tienen voltaje hasta de 339 megavatios, que es una cosa extraordinaria, ¿verdad? Con un peligro tremendo. Han tenido que sacar comunidades del fluido eléctrico por esa situación. Entonces, son manos criminales para robar o para boicotear, cualquiera de las dos. Han puesto el asunto en manos de investigación y la verdad que es penoso que se dé esa situación. Y aquellos que encuentren culpables de eso debe caerle todo el peso de la ley, porque eso es un atentado a la seguridad del país también. Exacto. Eso es un atentado, porque cuando tú quieres boicotear una línea de esa naturaleza, tú estás poniendo en peligro la vida de cientos de miles de ciudadanos y del sistema eléctrico del país. Se parece mucho esto a, por ejemplo, cuando se descubrió aquella vez que un curioso se pasó de contento y estaba cortándole, creo que al puente Juan Bosch, uno de los cables. Al puente Duarte. O a Duarte. Esos son cosas que están tipificadas como un delito. Entonces yo creo que aquel que se encuentre en esa situación debe aplicarle todo el peso de la ley, porque eso realmente es un atentado contra la seguridad del país y contra el sistema eléctrico nacional también. Mira, yo catalogo eso como un acto terrorista, aunque quienes lo hayan producido era quizás con el simple hecho de robar piezas, pero sucede que primero estas redes eléctricas son cuestiones de política de Estado y además son un servicio que el Estado ofrece, y desde ese punto de vista de las necesidades y lo que eso encierra, son cuestiones estratégicas del Estado dominicano. Y pienso que quien ose robar piezas a estas torres, igual como Julio plantea al puente, que quisieron cortarle algunas de los cables, yo pienso que quien lo ejecute, aunque no tenga una actitud de terrorista, realmente está aplicando un acto de terrorismo. Porque imagínese usted que se derrumbe una de esas torres. Seguro que la energía eléctrica va a ser cortada seguido. Va a producir un cortocircuito y seguido hay cuestiones de emergencia que se producen. Pero el hecho de que aunque no tenga energía y se caiga o se derribe, eso va a producir un accidente tremendo. Imagínense que los cables, y entre la torre que se caigan, supongamos, los cables queden a mitad de una carretera. ¿Qué va eso a producir? Reitero, aunque por emergencia y por cuestiones de la programación, inmediatamente pueda producirse el corte del circuito. Pero ¿y los cables? Esos cables no son hilos para coser con aguja a mano. Esos son cables de mucho poder, de mucha fuerza, y cuando digamos que eso va para abajo, no hay quien lo pare. Eso se convierte, de verdad que se convierte en un acto terrorista, aunque no estén en ese nivel los que posiblemente... Muchas veces lo hacen para robar piezas, para vender, pero también, como quiera que sea, hay un peligro, Tomás, a lo mejor no solamente de robar piezas, puede ser una política en contra de las políticas del Estado del aspecto energético. Bueno, porque por ejemplo, ¿qué se está produciendo ahora? Sí. Ahora se está produciendo que va a entrar en servicio. Por eso se dice que hay que investigar el asunto. Sí. Que va a entrar en servicio Catalina. Y si es Catalina que va a entrar en servicio, entonces quieren hacer una contra por otra vía. Posiblemente. Eso hay que hurgar. Esas son de las cosas que hay que investigar. La denuncia está hecha, el llamamiento está hecho, y entonces queda que se investigue y se le ponga fin a ese tipo de y que actos conste, terroristas, que conste de actos de boicot
o delincuencial, como fuere el caso. Que conste, Tomás, Julio César y amigos televidentes, que Realidad TV se hace eco de la denuncia, pero además respalda de una manera efectiva a la ETET y a su director y a todo su personal. Así es. Vámonos a una pausa y en breve estamos con ustedes. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69 mil voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. El país lleva más de 100 años de crisis eléctrica. El gobierno, decidido, ha puesto en marcha un plan integral de 3 ejes para dar una respuesta definitiva, produciendo más energía a bajo costo, modificando la matriz energética, reduciendo las pérdidas y realizando una eficiente gestión. Hacerlo con responsabilidad, transparencia y calidad requiere tiempo. La espera dará frutos, logrando eliminar el obstáculo que frena el desarrollo del país. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. Como manda la Constitución de la República y en el 175 aniversario de la proclamación de la independencia nacional que se cumplieron este 27 de febrero, el presidente de la República acudió al Congreso Nacional a la reunión conjunta, que es como se llama jurídicamente o constitucionalmente, la reunión conjunta de las cámaras de diputados y de senadores para escuchar precisamente el discurso, para recibir la entrega de la memoria que hace el presidente de la República. Es importante señalar, porque tal vez mucha gente no lo sepa eso, que cada ministerio con su respectiva dependencia entrega la memoria al Congreso a través del Ejecutivo, entrega la memoria al Congreso de la ejecución presupuestaria que han tenido en el año que corresponde a esa memoria.
qué han hecho en cada caso en ese año. Pero los presidentes tienen la prerrogativa de hacer un resumen, ¿verdad?, de esa memoria y exponerla ante el gran público, la nación, ¿verdad? Sin embargo, los presidentes, no puedo hablar de la era de Trujillo porque no conozco esa etapa, ¿verdad? Pero puedo decir de Juan Bosch para acá. Juan Bosch no tuvo la oportunidad de presentar memorias ante el Congreso porque fue derrocado a los 7 meses. Sin embargo, don Juan todos los meses hacía un discurso desde el Palacio Nacional informándole al país, al pueblo dominicano, qué había hecho, cómo había ejecutado el presupuesto, cuáles obras había realizado en ese mes. En ese mes. Mes por mes lo hizo don Juan, desde el Palacio Nacional. Lo que supone que al final don Juan iba a, si lo hubiese tocado, a rendir memoria en ese año de lo que hizo. Exacto. Bueno, donde quiero llegar es una costumbre de los presidentes, desde Balaguer para acá, hacer un resumen de lo que es el periodo de gobierno. No presenta una memoria del año, sino de lo que es el periodo. Y el presidente Medina no escapa a eso. Ayer lo que hizo el presidente Medina, en un largo discurso que duró 2 horas y 30 minutos, fue presentar las ejecutorias de su gobierno en estos 7 años que casi va a cumplir en el ejercicio de la presidencia de la República. Pero bien, el discurso ha sido valorado muy bien por mucha gente, fuera de la connotación política que pueda tener, que la vamos a ver más adelante, pero en lo que plantea como ejecutoria de su gobierno, el discurso fue valorado muy bien. Y en lo que plantea para hacerse en el año en curso, es decir, la cosa que va a hacer en el año en curso. Es verdad que hay cosas ausentes en el discurso, hay temas que no fueron tratados. Por ejemplo, el tema migratorio no fue tratado, y aquí tenemos un problema serio de migración. El tema de la corrupción tampoco fue tratado. El de la seguridad le pasaron por arribita, de la seguridad ciudadana. Es decir, que hay cosas que fueron ausentes en el discurso. Sin embargo, muchas cosas fueron planteadas y hay proyecciones de hacer otras tantas. Por ejemplo, el presidente habló de modificar la ley de seguridad social para reducir considerablemente las comisiones que obtienen las AFP por administrar los fondos que son de los trabajadores y de los empleados, que son jugosas. Una buena tajada. Sí. Demasiado buena la tajada, es un 30% cuando debería de ser mucho menos de ese 30%. Es decir, ellos se fueron al máximo, se sirvieron con la cuchara grande, se han servido con la cuchara grande en los últimos 15 años. Bien, el presidente habló de un aumento de sueldo para los empleados públicos, cosa que uno abogaba, porque ¿cómo era que le pedían al sector privado que aumentara y el gobierno no aumentaba su sueldo? Aquí el gobierno 5,000 pesos todavía gana mucha gente, una gran cantidad de empleados. Bueno, pues va a ser aumentado prácticamente al 100%, hasta llegar a 10,000. Y los que tienen pensión lo van a llevar a 8,000 pesos, de 5,000 a 8,000. Entonces, eso es un buen anuncio. Hubieron otros en otra área que ustedes podrían
ayudarme a plantear, pero lo que quiero decir es que el presidente trató, ¿verdad?, muchas cosas, va a extender, sigue en expansión el 911, se va a eliminar el anticipo, el odioso anticipo. El odioso y molestoso anticipo. ¿Eh? El odioso y molestoso anticipo. Bueno, pero nosotros mismos que somos víctimas. Nosotros que somos una pequeñita, ni siquiera una pequeña empresa, somos una mini. Oye, hemos sufrido considerablemente con este anticipo, que nos ha dejado fuera de balance. Entonces, imagínense la mediana y la pequeña empresa sufriendo ese anticipo. Entonces, el odioso anticipo va a ser eliminado y se va a crear un sistema donde una vez al año acuda, que es lo que tiene que ser, una vez al año acuda esa pequeña microempresa a rendir cuenta ante impuesto interno. Bueno, eso está muy bien. Impulso a la minería, y puertos, presas, etcétera. El presidente trató muchos temas. Yo creo que planteó tantas cosas que yo no sabemos si lo va a poder cumplir en este año o va a necesitar más tiempo. Bueno, fíjate, en sentido general, el discurso del presidente fue un discurso abarcador, muy amplio, y fue realmente muy directo a las realizaciones que todo el mundo conoce porque convive con ella. Pero ¿quién no sabe que República Dominicana es uno de los países de la región que más capta inversión extranjera? Eso es conocido, esos son datos que da no solamente el Banco Central, eso lo da, por ejemplo, la CEPAL, lo da el Banco Mundial, porque esos son datos que están ahí. Entonces, si este es un país que capta inversión extranjera, ¿qué significa eso? Bueno, que este país ha creado las condiciones en lo que tiene que ver con la seguridad jurídica para que un empresario extranjero, al momento de decidir en qué país vas a invertir, elija como destino a la República Dominicana. Pero la otra parte, por ejemplo, ¿quién no conoce que aquí el turismo ha ido aumentando de manera paulatina cada año? El planteamiento que había hecho el presidente era la meta de llegar a 10 millones de turistas, una proporción de un turista por ciudadano. Creo que la cifra que da el presidente es que se pasó ya de los 6 millones de visitantes en el país. Ahora, ¿quién desconoce también que para alimentar a esos 6 millones de turistas, los 10 millones de dominicanos, 1 millón y pico de haitianos, no es responsable la producción nacional y el campo dominicano? Eso lo conoce todo el mundo. Ahora, yo creo que, por ejemplo, en este país lo que ocurre es que la oposición solamente habla cuando el presidente rinde cuenta. Porque el presidente dio datos. Ahora, esos datos no se pueden rebatir con juicios de valores. Usted tiene que ponerle un dato al lado. No, presidente, usted dijo este dato, mire lo que sucede aquí. Es así, porque entonces se va a ver como un asunto, una defensa muy floja. Y yo creo realmente que el presidente fue muy extenso a hablar, por ejemplo, de la situación de las carreteras, de las vías que se están construyendo, del sistema hospitalario del país, que tiene que ver incluso con la reformación, con el enlace de reformar y fortalecer el sistema de salud de la República Dominicana. Entonces, yo creo que el presidente fue tocando punto por punto realizaciones, porque oye lo que ocurre, para usar un tema, una frase que se usa siempre, de que palos si boga y palos si no boga. Si el presidente no hace esa rendición de cuentas de esa manera, dicen que se está ocultando cómo se está manejando el presupuesto nacional. Entonces, yo creo, tú sabes a dónde está incluso la flaqueza, y ahí voy, por ejemplo, y enfoco
al partido de gobierno, al Partido de la Liberación Dominicana, que no es capaz, por ejemplo, de aprovechar esas informaciones y convertirlas también como parte de lo que es su accionar político. Pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando Juan Bosch analizaba los discursos de Balaguer, era un asunto muy serio. No era de que el doctor Balaguer dijo, no, doctor Balaguer, usted mencionó esta cifra y recuerde lo que dice el Banco Mundial sobre esta cifra, aquí está. Oye, eso era incontestable, una respuesta de agresión. Entonces, ¿qué tiene que hacer la oposición política? Bueno, presentarle para rebatir el discurso del presidente y presentarle con estadística, no con un juicio de valor o con palabras. No, bueno, usted se equivocó, usted nos dio este dato. Y el dato que el presidente nos dio, mírenlo aquí donde lo estamos dando nosotros. Así que esa es una posición constructiva, porque no es una revancha permanente. Entonces, yo creo que en sentido general el presidente hizo un esfuerzo extraordinario en dar esas estadísticas, porque son canzonas. Fue aplaudido de manera estrondorosa, dice que se le hicieron 111 aplausos. No, ya le llevan, óyeme bien, le llevan a los discursos, le llevan la contabilidad, la contabilidad exacto, sí, de los aplausos, de las ovaciones. De las ovaciones. De todo. Y la palabra que el presidente utiliza con más frecuencia en el discurso. Sí. El año pasado fue que usó el yo. Sí. Y lo usó en demasía. Ahora le han hecho los aplausos. ¿Cuánto fue el aplauso? 111, vi la contabilidad que hizo algún periodista. 111 y creo que 19 ovaciones. Entonces, concluyendo esta parte, ese tema, por ejemplo, fue fue un aplauso de pie sobre lo que tú planteabas de los beneficios de la AFP. Señores, pero ¿y cómo es posible que un trabajador que se faja de campana a campana para producir para la sociedad, sucede que aparecen los bancos y las empresas privadas y dicen, mira, fulano, vamos a hacer una cosa, de cada peso que tú ganes, yo voy a coger 30 centavos ya digo, aquí no hay pesos ya, 30 de eso, por administrarte nada más. Incluso, a veces para reclamarlo le presentan trabas e inconvenientes. Entonces yo creo que el presidente fue muy justo a ir, y que eso va a venir descendiendo poco a poco hasta llevarlo a donde debe ser. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los trabajadores y las trabajadoras podrán acumular más riqueza ahora, porque la AFP no se llevan la gran tajada. O sea, en sentido general, yo vi el discurso, que fue muy concreto en todas las áreas del quehacer nacional, de la vida nacional. Y creo que llenó las expectativas de la mayoría del pueblo dominicano. En 150 minutos es mucho lo que se dice, y más cuando es un discurso organizado, que previamente se elaboró y por lo tanto tiene sustentación de información. Es una tradición en Dominicana, muy lamentablemente por el desarrollo o el bajo desarrollo político que tenemos, de que cualquier discurso que pronuncie el jefe del Estado, las críticas vienen. Y debo decirlo, yo creo que hay otras cosas que hay que seguir mejorando, es verdad, pero en los años de gobierno que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, yo creo que hay logros tangibles. Bueno, no se ha resuelto definitivamente la pobreza, no se ha resuelto definitivamente el agua potable en todos los rincones, muchísimas necesidades todavía hay, como se dicen, deuda social acumulada. Sin embargo, nadie puede negar que en el ejercicio se ha estado construyendo, se ha estado levantando una nueva sociedad dominicana. Y la prueba son los números que planteó el presidente en su informe, en la rendición de cuentas. Esos números, creo que fue Julio o Tomás que dijo que son irrebatibles, pero si lo
del otro lado creen que hay que rebatirlo, porque como dice Julio, que le pongan los números y que pongan la información. Ahora, un discurso de esta naturaleza siempre va a llamar la atención. Va a llamar la atención porque todo el mundo quiere saber qué es lo que va a decir el presidente. O quieren unos oírlo para atacar, otros quieren oírlo para oír qué de nuevo hay, o si no hay de nuevo, qué se proyecta hacia el futuro. Esa es la forma en que la generalidad de la población ve los discursos de los presidentes del 27 de febrero. Pienso que, aunque fue largo, muy largo, pienso que la satisfacción en el sentido de lo que se ha logrado, inevitablemente no hay otra forma de decirlo que no, y que nadie nos acuse de que somos bocina. Simple y llanamente se presentaron informaciones, se presentaron datos de las realizaciones. Ojalá llegue el tiempo que los presidentes se limiten a rendir cuentas, específicamente del año en curso. Es decir, la ejecución presupuestaria del año en curso, para que los discursos sean más breves. Porque déjenme decirle, ¿qué joven de 20 o 25 años te va a sentar 2 horas y media a ver un discurso? Dígame, yo quiero que me digan quién. Entonces el discurso no es para que lo veamos. Menos que sea un joven que esté dedicado enteramente a la política. Exacto, el discurso no es para que lo veamos, lo que estamos en política, lo que tenemos el deber de verlo porque somos comunicadores, los que son profesionales en un área y tienen que... No, un discurso debe ser para la nación. Además agotador para el mismo presidente. Claro, entonces yo abogo por eso, ¿eh? Mira, hay que ponerse en los zapatos del presidente. Yo abogo por 2 eso. horas ahí parado, 2 horas y pico, hablando y de cifras, ¿ves? Claro. Hablando de cifras, eso satura. Exacto. Y la otra cosa es, yo, llevando la tónica tuya, Julio César, yo abogaría porque el próximo año, que arriba a los 20 años del PLD en el gobierno, ojalá el partido como tal pueda hacer una memoria de los gobiernos del partido, decirle al país, a la nación, mire, esto han sido los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. El país estaba aquí y mira dónde lo llevamos. Y que presente todo, ¿eh? Sí. Todo. Pero que eso va al partido como tal, que lo asuma como tal. Claro. No es que haya un proyecto de Leonel por un lado, que hay un proyecto de Danilo por otro, y que no menciona al otro. No. El partido que lo asuma como tal. Ojalá sea así, ¿eh? Estamos dando la idea. Ojalá y te oigan. Exacto. Te oigan. Señores, la otra cara del discurso, porque el discurso ya hemos visto todo lo que planteó el presidente, todo lo que va a hacer, en fin. Pero la otra cara del discurso es el enigma que deja, ¿verdad?, algunos pronunciamientos del presidente de la República. Por ejemplo, dijo el presidente: estoy dispuesto a pagar el precio que haga falta por servir a nuestra patria. Muchos lo han interpretado como que eso es una brecha para optar por una reelección. Dispuesto a pagar el precio que haya que pagar para servirle a la patria. ¿A qué precio se refiere el presidente? Uno se preguntará. ¿Será a los señalamientos que hizo, a los señalamientos injundiosos que hizo Gedeón Santos en ese famoso artículo que ya se conoce, donde hizo una serie de planteamientos? ¿Será asumir el sacrificio de modificar la Constitución para optar por una segunda reelección y como consecuencia una segunda modificación consecutiva de la Constitución de la República? Eso conlleva un sacrificio histórico, eso conlleva un precio. Eso está claro, eso tiene un precio político e histórico. ¿Se está refiriendo el presidente a eso? ¿Se está refiriendo el presidente a violar el pacto que firmó
firmaron los miembros del comité político, que fue ratificado por el comité central y que posteriormente fue ratificado por una asamblea de delegados. ¿Será a eso que se refiere? Entonces, hay mucha inferencia de eso que dijo el presidente. Dice el periódico El Listín, no tengo aquí al coordinador de planta, pero bueno, lo voy a señalar ahorita en lo que ustedes van hablando para señalar lo que observó el periódico El Listín Diario. Mira, Tomás, yo interpreto, en mi humilde entender, que tal vez el presidente en esa parte se estaba refiriendo o se le presentó la ocasión como un presidente que habla poco en encuentro con la prensa. Quizás quiso contestar las críticas que se le ha hecho a lo largo de su mandato, y quizás ustedes recuerdan que cada vez que los periodistas lo abordaban, el presidente decía, déjenme trabajar. O sea, solamente hizo una sola entrevista, que fue la que le hizo una conocida comunicadora del país. Y pienso que tal vez le digo, bueno, déjame aprovechar esta parte para sacudirme un poco de esta crítica, porque como menciona la parte ahí, la palabra que es capaz de sacrificarse por la patria, yo no creo que el que se vaya a sacrificar con la patria tenga la intención de tocar ni con el pétalo de una rosa la Constitución que hace patria. Bueno, miren cómo lo interpretó el periódico, el decano de los medios de comunicación. Ajá. Ahí lo tienen. Ahí está. Los efluvios de reelección se sienten en el Congreso. En el Congreso, exacto. Danilo dice que está dispuesto a pagar el precio para servir a la patria. Y usted sabe qué dice la Real Academia de la palabra efluvio. Emisión, una primera sesión, emisión de partículas sutilísimas. Que salen del cuerpo. Una segunda asesión, emanación, irradiación en lo inmaterial. Inmaterial, que a veces puede ser agradable para ese tipo de situación. Entonces, perdón, Julio, entre el populacho, él quiso decir con eso que dejó entrever que voy para allá. Mira, sí. Y tú sabes, sí, Julio. Sí, entonces yo creo que porque estamos hablando que febrero tiene una carga pesada en términos de informaciones y de planteamiento político, pero nos espera a la puerta un marzo ahí, que viene la reunión del comité político y viene también la fecha ya que el presidente dijo que iba a hablar sobre ese tema. Entonces, por eso yo no quisiera adelantarme y lo interpreto con el juicio que emití anteriormente hasta que no se dé este paso para no intentar navegar en las aguas de la especulación. Es decir, que vamos a esperar el marzo y vamos a esperar qué ocurre para entonces nosotros, en nuestro caso, hacer un juicio más concreto sobre esa parte. Efluvios. Efluvio. Dejó entrever que acomodó el lugar los senadores y los diputados que faltan efluviamente bajarán. Eso es lo que él quiso decir. Pero óigame, eso sería, como él lo dijo textualmente, pagar un precio. Sí. Porque volver de un periodo a otro exactamente a modificar la Constitución por el mismo tema es un precio muy caro. Sí. Pero para que eso se produzca, monetariamente hay que conseguirlo. Porque, óigame, no son todos los diputados ni todos los senadores que están de acuerdo en eso. Y para que algunos puedan dar su voto,
tienen que producirse muchos efluvios, de lo que están acostumbrados a eso, hay que decirlo claro. Pero no sé si es que él está dispuesto a pagar ese riesgo, ese costo, porque romper el acuerdo partidario es un precio caro, pero muy caro. Tú mencionaste acuerdo de los 15 puntos, como se le llamó, en el fue en Juan Dolio, aprobado, sancionado por el Comité Político, por el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y luego por una asamblea de dirigentes a nivel nacional, lo que equivale a decir que fue bendecido por la organización, y él pagaría ese precio de romper ese acuerdo. Si estaría dispuesto a pagar ese precio, yo le digo, es muy caro, porque hay algunos funcionarios que no le duele ni le huele lo que es el sacrificio de una organización como el PLD. Pero el presidente de la República, que la conoce, que la construyó, que fue parte de los constructores, yo creo que debe dolerle. Y si está dispuesto a pagar ese riesgo, le reitero la palabra, es muy caro, tan caro que no hay forma de cómo en una computadora digitar la cantidad del costo. Pienso que si lo vemos por esa parte de la posibilidad remota de violar o de modificar la Constitución para una posible reelección, repostulación, podría ser el costo político. Ahora, podría ser también estos efluvios, otra idea de la de que él esté dejando entrever, poniendo a todo el mundo en la duda, en la espera, y que definitivamente diga, o en marzo o en junio, diga, no, es que la Constitución me lo prohíbe y yo estoy haciendo un gobierno para que el pueblo sea beneficiado. Eso está un poco remoto, porque el discurso que hay regado en el país y de hace tiempo largo es el de que hay aspiraciones a repostulación. Pero si nos vamos al hipotético caso de que lo que está es dándole larga a dar la información de que la Constitución no se lo permite, entonces está poniendo en aguas a Titri y Mundati en el país. Bueno, y hay muchos observadores, incluso, buenas noches. Buenas. Buenas. Sí, buenas, adelante, por favor, rapidito. Tomás, un amigo tuyo y Adam, que necesita comunicarse por una vía cualquiera con uno de ustedes dos. ¿Y quién es? Un amigo en común de ustedes. Bueno. Ok, tú nos llamas. ¿Cómo lo hacemos para No. A la dirección allí. Al terminar el programa, inmediatamente marca. Está bien. Ok. Mira. Decía Los analistas. que hay muchos observadores. Y, por ejemplo, por eso que está diciendo Adán, observaron el semblante del presidente del Senado cuando el presidente hacía esas alusiones. Dicen que se transformó el semblante del presidente del Senado. Y no era para menos. Esa era la lectura que le dieron. Sí, la lectura que dieron. Y no era para menos. ¿Por qué? Porque el presidente, con ese enigma que deja, le saca el aire a los precandidatos que él mismo había impulsado para que salieran. Porque dígame usted, ¿cuál de esos precandidatos va a crecer? Sí. Va a crecer ahora a partir de ese discurso del presidente. Si el presidente le está diciendo, Pero no habían crecido. Si el presidente le está diciendo, tengo la posibilidad de ir, Sí. no habían crecido y no van a crecer menos ahora, porque Sí, claro. ninguno de los seguidores de Danilo Medina se va a comprometer con un precandidato hasta que
el presidente no defina su situación, que debe decidir en marzo, no en junio. Debe ser en marzo, porque él se comprometió con la nación a decidir en marzo. Pero además, como tú decías, Julio, marzo tiene ahí la reunión del comité político. El comité político ha perdido mucho, eso lo sabemos. Ha perdido autoridad, ha perdido prestigio, éticamente ha sido muy cuestionado. El comité político, lamentablemente, ha perdido el rol de ser el árbitro dentro del partido, que eso era algo muy importante que tenía. Lo ha perdido. Ahora, el comité político tiene una responsabilidad ante este país. No solamente será el presidente que cargará con el precio, como él mismo dice, sino el comité político también. Porque si se inventan, como lo sabemos que hay cabezas que están pensando en eso, en darle una brecha, adoptar como resolución en la reunión del comité político el próximo lunes, darle una brecha para que los legisladores exploren la posibilidad de modificar la Constitución, entonces están creando un gran problema a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Pero, Tomás, cuando hay un aumento general de los combustibles, eso afecta a todo el mundo. Claro. Es decir, se sacrifica a todo el mundo, para usar la palabra que está en los periódicos. Ahora, como tú planteas, uno de los sacrificados será la dirección del Partido de la Liberación Dominicana. Porque ¿con qué argumento se le va a presentar después al país diciendo una cosa que obraron para maltratar la Constitución de la República? Es decir, yo no creo realmente, por eso digo que el comité político no puede seguir agachándose y tirando cositas, sino tiene que tener una política frontal y decidida de respeto a la institucionalidad, pero ya no solo de la Constitución del país, sino a un acuerdo de ellos mismos que generaron. Entonces, yo hay un miembro del comité político que dijo en una entrevista, creo que ayer, que decía, a los compañeros que los asuntos políticos los lleven a lo interno del comité político. Y yo me reí, ¿verdad? ¿Verdad que me reí con un tono casi burlón, debo expresarlo? Pero si el comité político irrespeta todo, ¿quién le va a llevar una querella? ¿Quién le va a llevar, qué estamento del partido le va a llevar un planteamiento? Mire, señores comité político, resuelva esto, ¿no? Entonces, por eso tiene que retomar la autoridad. Y este es un momento histórico para hacerlo. Decirle, bueno, o sea, eso nosotros haciendo un juicio en caso que se presente una eventual situación. ¿Qué va a aparecer? Un documento que va a tumbar el otro documento. Mira, eso sería lo más bochornoso para una institución política en cualquier parte del mundo. Porque si tú no te respetas como institución, tú no puedes proyectar hacia afuera ni hacer llamado a que se respete nada. Bueno. Así mismo es. Miren, ya finalizando el programa, así vamos a dar una pincelada porque quiero concluir el programa con una canción que está rodando por un video muy bonito dedicado a la patria, para que los amigos televidentes que no lo han podido ver por las redes, pues lo vean por el programa. Antes de concluir, decir que en Venezuela no se pudo cruzar la ayuda humanitaria. Hay un lío ahí. Hay un lío, el gobierno impidió que cruzara la ayuda humanitaria y eso la verdad es que es muy lamentable, muy lamentable. Que la quemaron. Y la que llegó a cruzar, la quemaron. Sí, como tú dices, aquí el gobierno de Maduro impide entrar ayuda humanitaria. Y lo peor es que ellos celebraron. Sí. Se vio a Maduro bailando con su esposa, una salsa que la baila muy bien, por cierto. Pero bueno. Entonces yo quería, miren, esto lo trae el periódico Hoy, el Nacional de hoy, miren. Esa venezolana, miren. Eso es hoy en la mañana, en una de las avenidas principales, en la John F. Kennedy con Ortega y Gasset, cerca de aquí. Sí, cerca.
Miren esa venezolana con ese niño, vendiendo chocolate, vendiendo galletitas, que se le ve que es una venezolana que no es una de esas rapadas. Escenas que han hecho mujeres haitianas en las luces aquí también. Sí, eso lo dice el periódico, Sí. que ya hasta los venezolanos se han incorporado. Entonces, situaciones de drama como ese son los que conmueven a uno, Claro, lamentablemente. lamentable. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue evolucionando eso. Señores, hay una canción ahí muy Patriótica. patriótica. Vamos a despedir el programa con esa canción. La próxima vez que quieras llenarte de orgullo, escucha esto. Yo soy isleña y vengo de Quisqueya, pero un buen amigo le dice la bella. Y es que mis raíces vienen de esta tierra y pa' que no lo sepa estoy enamorada de ella. Yo soy isleña y vengo de Quisqueya, y en mi principio llevo su bandera. Y es que no hay cariño nada que se parezca y pa' que no lo sepa dónde vaya, siempre seré de ella. Yo me siento orgulloso de ser dominicano. Yo lo digo con orgullo. Soy dominicano. Tenemos una magia especial que todo el mundo la siente. De gente única. Yo no cambio este país por nada. Para mí es un honor decir que soy de aquí. Yo no cambio mi merengue, ni mi alegría. Nadie se ríe más bonito Que un dominicano. Una isla llena de sueños que hace que el que llegue se quiera quedar. Ten fe en tu país. Soy dominicana y me encanta ser de aquí porque no hay un rincón más bonito que Quisqueya para vivir. Soy dominicana y eso me llena el alma, y si un día no estoy aquí, Voy a cantar pensando en ti. mi tierra querida. Yo soy isleño y vengo de Quisqueya, un pedacito donde Dios quiso que yo naciera. Dueño este merengue donde la alegría se siente, y donde vaya siempre, Siempre seré de ella. Pero sus colores han ido cambiando mi vida en montones. Y los rayitos de sol, pa' que te enamores. sus aguitas claras, y no hay nada mejor que el calor de sus playas. Y es que este clima, mi amor, solo en mi tierra. Soy dominicana Y me encanta ser de aquí porque no hay un rincón más bonito que Quisqueya para vivir. Soy dominicana. Eso me llena el alma, y si un día no estoy aquí, voy a cantar pensando en ti. Voy a cantar pensando en ti. Voy a cantar, voy a cantar. Oye, qué rico, mami. Estoy enamorado. Qué linda es mi tierra. Y yo vengo de una tierra llena de colores, De coco fresco, de caña dulce. Que yo soy dominicana, tierra de esperanza, lágrima y ámbar. De coco fresco, de caña dulce. de gente buena. Mi Quisqueya bella, Mi Quisqueya bella. Ay, mi linda Quisqueya, No hay tierra más hermosa como la mía. es una bendición. de gente buena, mamá. Mi orgullo, mi patria bella. Mi pedazo de tierra.